En el básquetbol hay una máxima incuestionable. El ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos. A veces alcanza con un jugador talentoso o tripleros inspirados, pero para una buena defensa es necesario concentración, orden y trabajo, algo que solo un buen entrenador puede dar. La Argentina tiene una larga tradición de directores técnicos. En los últimos años, varios argentinos han cruzado las fronteras del país para llevar su visión del juego a las principales ligas del mundo. Uno de ellos es Julio Lamas. El río se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. La pelota siempre con el más habilidoso, eso es regla. Yo la paso, ¿no? Pasala un poquito vos también. Gusto de verte. ¿Cuántas horas pasamos en este gimnasio? Sí. ¿Cuántas idas y venidas en esa tribuna haciendo preparación física? Este lugar para mí es fundamental en mi vida. Acá entrenábamos, ahí veíamos jugar cuando éramos chicos a los más grandes y teníamos ese sentimiento de amor a la camiseta. El día del debut primera vez para tirar 2 tiros libres, el corazón latía más fuerte que si fuera la final del mundo. Entonces, esas cosas son inolvidables. Llegaste a la profesión en un momento general en el que vos seguramente habrás contribuido, pero que el nivel del entrenador argentino medio, el promedio, se puso muy bueno. Sin embargo, Rubén Mañano, Sergio Hernández y vos como que consolidaron una identidad de juego, algo que la selección argentina en etapas anteriores no había tenido. Sí, nosotros dimos también porque si no hubiéramos dejado de estar. Esto en el deporte de alto rendimiento hay demanda permanente de resultados positivos, entonces hubo distintos momentos. En el último periodo, 3 directores técnicos estuvieron a cargo de la selección argentina: Julio Lamas, Rubén Mañano y Sergio Hernández. Los 3 tienen personalidades definidas, formas distintas de manejar a los grupos, pero un mismo factor común: la seriedad en el trabajo y el éxito desde el banco. Mis comienzos en el básquet fueron en el Club Deportivo San Andrés, acá. Jugué todas las divisiones inferiores y algunos partidos en la primera B, y como entrenador hice todas las divisiones hasta dirigir los juveniles del club. En ese momento descubrí que esta era mi vocación. Si me recuerdo, una vez lo vi por San Andrés, en sus épocas de inicio. Era un muchacho realmente muy estudioso. Era un muchacho muy preocupado y muy amable. Tenía 20 años, admiraba a 2 personas en el mundo, a Joan Manuel Serrat y a León Nasnuder. Y lo veía jugar sus equipos y me encantaba, lo veía hablar y siempre me parecía que decía cosas inteligentes. Y lo seguía sin que él supiera que yo lo seguía. San Andrés juega ante Sport Club de Cañada de Gómez, que lo dirigía León Nasnuder. Y después del partido se ofrece a León como posible asistente. León hace ciertas averiguaciones para ver quién era y bueno, como le dan muy buena referencia, inmediatamente León lo invita a que vaya a Cañada de Gómez. Me invitó, yo fui el domingo a la casa, estuve hasta el miércoles. Él cuando me llevó a tomar el micro me dijo si quería ser su ayudante y yo le dije que sí. Me dice, ¿cuándo podés venir? Hago un bolso y vengo, y el viernes ya estaba en Cañada de Gómez viviendo. Poder formarme con el mejor maestro hizo que yo
automáticamente tomara como propia muchas cosas que a él le habían llevado un recorrido de mucho tiempo. Algunos son más receptivos, otros menos. Algunos tienen el talento para eso que escuchan, replicarlo o modificarlo o adaptarlo. Y Julio, a pesar de su juventud, tenía otra experiencia y una sabiduría de una persona más grande. Tras sus inicios como asistente de León Nasnudel, Julio Lamas dirigió a Sport Club de Cañada de Gómez entre el 89 y el 92. Luego pasaría a Olimpia de Venado Tuerto hasta 1995 y finalmente Boca, donde gana la Liga Nacional 96-97. El trabajo y los éxitos de estos equipos le permitieron su primera gran oportunidad, dirigir a la selección argentina de básquetbol. ¿Cómo recordás aquellos comienzos en tu primera etapa en la selección cuando tuviste que hacer el recambio generacional que después dio origen a lo que se conoció como Generación Dorada? Un buen equipo, estaba llegando a su fin y había un grupo de jóvenes extraordinarios que además venían jugando todos juntos, que pedía pista. Julio era muy joven en esa época. Estamos hablando de que tenía 35 años. Yo creo que fue lo que necesitaba en ese momento la selección. Porque cuando uno es joven se anima a hacer ciertas cosas que después ya más de viejo es un poquito más conservador. Yo creo que fue excelente, no por los resultados, sino por la promoción que hizo de jugadores. En ese año hubo toda una crítica hacia la inclusión de Ginóbili, ¿no? Y lo mismo en ese aspecto con Pepe Sánchez. Y además le dio un papel muy importante a Huerta. Julio no le tembló la muñeca para hacer los cambios que tenía que hacer, para dejar históricos afuera, poner jugadores jóvenes dentro del equipo. Esa idea de jóvenes talentosos hacía presuponer que nos encontrábamos con un futuro bastante promisorio, bastante bueno. Felizmente se dio así. Se puede decir que había una transición de jugadores y también había una transición de entrenadores. En el 97 yo era el entrenador y Rubén el asistente. Nos acomodamos dentro del equipo. Para el Mundial, el equipo en ataque jugaba como nosotros queríamos y como después fue jugando. Y nosotros notamos ya ahí que necesitábamos mejorar el contenido físico y la defensa del equipo para no competir con la grande potencia, sino poder ganarle. Ahí estaba el corazón del equipo campeón olímpico del 2004. Y también al llevar a Rubén Mañano como asistente. El momento que acepta ser mi asistente, yo tenía 34 años, creo que Rubén tiene 9 años más que yo, demostró, le daba un valor superlativo a lo que era ser parte de la selección nacional. Era el encargado de darle un soporte a Julio. Era el nexo entre Julio y el otro entrenador que se encargaba de la parte de scouting, del estudio de los rivales, para pasarle la mayor y mejor información al entrenador, ¿no? Y no le conocíamos los defectos a los jugadores europeos que también lo tienen. Al ir todos los jugadores en masa a Europa, incluso yo como entrenador al año siguiente, veías que esos jugadores que vos le veías las virtudes también tenían defectos y que se le podía ganar. Preparados para presenciar el cuarto partido de la serie de semifinales que enfrenta a Barcelona y a Tau Cerámica de Vitoria. De momento con 2-1. La llegada a Europa fue al Tau Cerámica, yo dirigía la selección argentina y el Tau es un equipo con mucha tradición de fichar argentino. Hace una temporada cumpliendo el objetivo que quería el club, que era clasificarse para la Euroliga. Su paso por Europa lo llevó nuevamente a pelear desde abajo. El recién descendido Alicante lo contrata para intentar volver a la élite española. Julio Lamas para mí fue un entrenador muy importante que llegó a mi carrera en un momento clave. Él venía de Tau Cerámica, yo venía a estar en Fuenlabrada. A ninguno de los dos nos dieron continuidad en esos equipos y aprendí mucho con él. Creo que me fue cambiando como jugador. Yo era un jugador más alocado, más que me gustaba tirar mucho más, pensaba más en mí que en el equipo y creo que él me empezó a cambiar esa manera de pensar, esa manera de ver el básquet y bueno, y le debo muchísimo. Y Lamas no solo consigue ganar el campeonato de segunda división y el regreso a la ACB, sino que también logra que el equipo juegue los playoffs por primera vez en su historia.
Esto hace que el mismísimo Real Madrid se fije en él y lo contrate. La verdad que fue una decisión costosa para mí irme a dirigir a Europa dejando el equipo nacional. Asumo, me hago cargo de esa decisión que tomé en ese momento y el motivo fue el progreso económico. Julio había emigrado para España y bueno, y la dirigencia de la Confederación apuesta en mí, que llega la invitación a ser entrenador jefe de la selección. Rubén Mañano inicia su carrera más conocida al lado de Walter Garrón en Atenas de Córdoba. Tuve la suerte de tenerlo de alumno, a Rubén, en la escuela de entrenadores y convencerlo de que me acompañe en Atenas. Incluso cuando Garrone deja la actividad, poco se dudaba si Mañano iba a ser un buen sucesor. Bueno, lo que si tenían alguna duda se las despejó completamente. Yo tomé muchas cosas de lo que un poco mi maestro Walter me había dejado. Si bien a mí me gusta un básquetbol más agresivo. Comienza a ser un equipo mucho más defensor, ¿no? Y claro está, Fabricio, conmigo era un niño y con él era un hombre, un jugador. Estamos con Rubén Mañano. Rubén, noveno título de su carrera profesional, una alegría. Realmente, un agradecimiento muy grande a los jugadores. Su temperamento lo lleva más allá, ¿no? Lo que él cree que tiene que ser y por ahí se pone un poco loco, pero es muy respetuoso de los jugadores. Yo creo que es el gran entrenador. Rubén logró, con un grupo joven de jugadores hipertalentosos, el respeto y la admiración por la ciencia del juego. Fue tan detallista, Rubén, que los jugadores compraron esa idea. Se dieron cuenta de que no es lo mismo estar en una esquina de la cancha que estar un metro más acá. Que ahí puede estar la diferencia entre cometer un error o tener un acierto. No es sencillo dirigir la selección argentina con grandes valores y grandes jugadores. Y él lo supo hacer con gran calidad. Yo no veía diferencias entre la selección de Lamas con la que después dirigió Mañano. La única diferencia es que algunos talentos estaban más desarrollados y su capacidad de ejecución era de más alto nivel. Julio me dio la mesura, la inteligencia para moverse, la conducción del grupo y después uno va recogiendo de cada uno en todos los aspectos y termina siendo vos. Mañana me sucede con el equipo en un proceso de crecimiento, logra la explosión, el salto de calidad de la selección con muchas cosas. Una manera de comportarse Dentro y fuera de la cancha, cuidados personales, seriedad, compromiso. Un montón de cosas que estábamos instalándose y que el equipo lo patentó a la mejor versión posible. Preparándonos muy duramente, te digo, en situaciones que hoy no sé si los jugadores soportarían. Hablo de clima, frío. Los jugadores entrenaban al límite de 0 grados. Y entrenaban. La penetración arriba, lo tapa bien Volkowicz. Yo creo que ahí nace esa raza, esa estirpe. El rebote de Montecchia para la final del Mundial de cabeza, gana Montecchia, de cabeza. Él hizo un trabajo extraordinario y logró un funcionamiento en Indianápolis 2002, uno de los mejores equipos de la historia nuestra. Un básquet simple, bien realizado y ejecutado, y que le calzaban justo a ese grupo de jugadores. Medio por partido, el bombazo de Paladino para salir. Nosotros sabíamos todo lo que generaba, lo que significaba Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con jugadores NBA. Ginóbili forzado, sí, la conversión. Nunca pensó ningún equipo de poder ganarle o de jugarle de igual a igual e intentar ganarle. O el generador de la motivación para que nosotros creamos que podemos ganar fue Rubén Mañano. En la charla previa al partido, Rubén plantea el partido como para ir a ganarlo. Rubén empieza a nombrar a mis compañeros y decirle a quién tiene que defender y cómo tiene que defenderlo.
buscando tácticas y ofensiva y defensiva. Y bueno, nosotros nos empezamos a mirar uno al otro diciendo, está hablando en serio este. Al principio lo mirábamos y pensábamos que estaba loco. Y bueno, nos hizo meter y compenetrar en que podíamos ganarle. Cuando llegamos a la cancha, todos concentrados, todos metidos en lo que teníamos que hacer. Y cuando empezó el partido, parecíamos unos perros rabiosos porque realmente los mordimos por todos lados a ellos y no los dejamos jugar. Hicimos todo lo que nos dijo Rubén, salió toda la perfección y realmente hicimos el partido perfecto. Cuando el equipo se consagra en Indianápolis, yo lo disfruté enormemente y me parecía que lo más sano era no preguntarme qué pasaba si yo me hubiera quedado, porque siempre que tomo una decisión me hago cargo del camino que se va abriendo ante ella. Cuando le ganamos al Dream Team y suena el teléfono mío y era R.C. Buford, el manager de los Spurs, que me llamaba de la cancha, y él me dice, te felicito por este triunfo histórico de la selección. Y yo sentía ese orgullo de lo que el equipo estaba haciendo. La selección argentina pasó a los primeros planos como uno de los equipos más importantes del mundo. En el Mundial 2002 en Indianápolis no solo ganaron por primera vez a una selección norteamericana conformada por jugadores de la NBA, sino que también llegaron a la final después de 52 años. El segundo puesto fue uno de los mayores logros de nuestro básquet, pero esa final les dejaba un sabor amargo en la boca. 2 años después, en los Juegos Olímpicos de Atenas, tendrían la oportunidad de tomar revancha. Oberto, abierto para Ginóbili, buena cortada, Fabricio Cabrera y doble. Manu solito de frente, 3, triple. Arranca Montecchia, el pase para Ginóbili. En 3 años como técnico, Rubén Mañano llevó a la selección nacional a conseguir sus logros deportivos más importantes. El oro olímpico para mí representó realmente un gran orgullo. Lo tomé como una cosa, como un espejo sumamente importante para el básquetbol argentino. Despertar voluntad de seguir haciendo básquetbol. En 2004, Rubén Mañano decide cerrar su ciclo en busca de nuevos desafíos. El nuevo técnico tendría que dirigir un grupo ya consagrado, con líderes fuertes y un estilo de juego definido. La misión puede ser mucho más difícil de lo que uno supone. Hernández era el nombre que sonaba, y el Oveja aceptó el desafío. Si uno veía, antes de que tomaran a la selección argentina, los casos de Mañano y tuyo, eran con un estilo de entrenador similar. Tal vez Sergio Hernández era un poquito diferente a ustedes en la previa, porque después cuando fue a la selección argentina, el equipo jugó el estilo de siempre. Hay cierta continuidad ahí. Los grandes jugadores mejoran a los demás, mejoran a los jugadores, incluido entrenador. Y todos quisimos estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Del equipo. Cuando yo tomo la selección en el 2005, daba placer ver cómo el jugador de selección pedía información al extremo. O sea, vos decías, bueno, vamos a hacer una jugada, la famosa pick and roll en el centro de la cancha. Vos le decís eso a cualquier equipo, suficiente información. A ese equipo no. ¿A dónde querés el bloqueo? ¿Fuera de la línea de 3 puntos? ¿A caballo de la línea de 3 puntos? ¿Dentro de la línea de 3 puntos? ¿Por qué lo hacemos? Esas cosas, para mí, Rubén fue clave. Clave. Sergio, en su primer año, cuando le tocó manejar jugadores como Manu, Luis o Fabricio, el Chapu, yo creo que ha tenido que empezar a escucharlos y empezar a adaptarse a cómo se manejaban ellos. Sergio Hernández tiene un inicio como entrenador también en divisiones inferiores en Bahía Blanca.
Julio Lamas organiza un campamento de reclutamiento de jugadores y lo invita a Sergio a que lleve algunos jugadores, entre los que va Montecchia, Sebastián Ginóbili. Pega muy buena onda ahí con Julio y además de quedarse Montecchia, Julio le ofrece ser su asistente. Y gracias a haber sido 2 años asistente de él, me di cuenta de que si hubiese sido entrenador profesional sin ser asistente, me hubiese pegado un palo durísimo. Como decía Leon Nagnudel, para ser entrenador profesional, de una de las cosas que tenés que saber es de básquet. Yo solo sabía de básquet. Y ahí empieza su carrera. Después lo sucede a Julio en Sport de Cañada de Gómez, tiene un paso por Deportivo Roca, por Regatas de San Nicolás. Era un entrenador diferente. No es porque le enseñe un fundamento más, además, no. Él logra que cada jugador dé lo máximo en el momento oportuno. Está cara a cara con Borrell. No esperen tanto la ayuda de él. Sergio me conocía muy bien, yo lo conocía muy bien a él, lo cual era un plus muy grande que yo tenía, ¿no? Sabía cuándo sacar lo mejor de mí, cuándo apretarme, cuándo soltarme, darme rienda suelta. En cuanto a resultados conseguidos, Sergio posiblemente sea el mejor técnico de la historia de la Liga Nacional. Muestra tener un control muy grande y acierta muy seguido en qué decisiones tomar. Hay una parte que nadie recuerda de mi carrera. A pesar de la insistencia de Julio y los dirigentes de Sport, mi ansiedad hizo de que yo no quisiera hasta un 3er año de asistente. Y me fui. Y pasó lo que tenía que pasar, no me llamó nadie a mí. Yo estaba recién casado, mi señora me quería matar, de pronto nos habíamos quedado sin trabajo. Y me quedé todo ese año sin trabajar en la liga. Estudiantes y Peñarol, dentro de lo que es mi carrera como entrenador, primero fueron los 2 lugares donde logramos lo que se podría llamar una dinastía. Y me dieron un salto de calidad a mí en mi carrera. Pero además son los 2 únicos lugares que yo considero mi casa. Sergio Hernández agarró la selección en un momento bastante complicado, porque fue después de todos los grandes éxitos en el año 2005. Era injusto pedirle a él que se replicaran los éxitos que habían tenido anteriormente. El ciclo de Sergio Hernández mantuvo a la selección en los primeros planos. En el año 2006, Argentina pierde la semifinal del Mundial contra España y vuelve a enfrentarse con Estados Unidos por el 3er puesto. Pero esta vez no pudieron con ellos. Quedar afuera del podio fue un duro golpe. En los Juegos Olímpicos de Beijing habría una nueva oportunidad. Lo notamos, que se esperaba mucho de nosotros y es lo que creo que tiene que hacer cualquier entrenador que tome las elecciones, en cada torneo mantener una identidad y fundamentalmente que cuando termine el torneo alguien recuerde que estuvo Argentina ahí. Lo del bronce con Lituania fue la máxima expresión de un equipo furioso, pero a la vez controlado, que yo vi en mi vida. Porque parecía que éramos 10 contra 5. Ya no había manera de que Lituania pudiese hacer algo. Aún siendo un equipo de transición y disminuido por las lesiones, lograron alzarse con la medalla de bronce. Un podio más para eternizar la leyenda de la generación dorada. Para los Juegos Olímpicos de Beijing, Sergio Hernández llamó a Julio Lamas como a su asistente técnico. Julio me completa a mí como entrenador. Desde lo táctico hasta lo de manejo de grupo. Y yo también lo completo a él, digamos. Porque somos, en algunos puntos, bastante opuestos. ¿Y cuánto pusieron los egos a un costado? En el caso de Mañano, que fue asistente tuyo, vos de Sergio, Sergio tuyo, para ponerse al lado de la selección y sobre todo que todo el ambiente del deporte argentino se los reconociera. Ahí Rubén dio un ejemplo, ¿no? El siguiente momento fue en el que yo lo acompañé a Sergio. La verdad que a mí me costó ceder el liderazgo, es lo que a mí más me gusta de la gestión. Tuve que hacer un esfuerzo para adaptarme y me volví muy contento de haber sido parte del equipo en Beijing.
Esto de la continuidad de los entrenadores en un ámbito de selección, en mi punto de vista, tiene mucho que ver con la dirigencia. Hay que darle la derecha a la Confederación Argentina de Básquetbol, que apostó siempre a mantener un hilo, una idea dentro del deporte, como dentro de la política, como dentro del arte, de todo lo que es así como popular y visible. El ego es una herramienta dañina, ¿no? Y nosotros lo superamos eso, ¿no? Por una relación coherente. Lo sagrado es la selección, es el equipo. Y si nosotros uniéndonos le podemos dar más calidad, nos unimos para darle más calidad. Y que haya sido la generación dorada, lo anterior, lo que está cerrando, ¿es una mochila positiva o a veces se torna demasiado pesada? Y las dos cosas. Es positiva porque los jugadores comunican muy bien, los jugadores de la generación dorada, en qué es lo que esperan de los que vienen detrás, por el compromiso que ellos tienen con la selección argentina y porque les gusta jugar entre ellos como compañeros. Han estirado como 5 años su presencia en el equipo. Y un punto más, que ellos les están transmitiendo a estos nuevos jugadores enseñanzas. ¿Le hace más fácil el trabajo a ustedes, a los entrenadores? A todos. La verdad que para la selección es tan importante que jueguen los 5 cracks como que estos jugadores sigan creciendo dentro del equipo y ya tengan un camino hacia adelante. Me tengo que ir. Yo te agradezco que me hayas dado todo este tiempo. Como siempre, un gusto hablar de básquetbol, así que gracias por haberme recibido acá. El gran momento del básquet argentino fue apuntalado por un triunvirato de técnicos ganadores, profesionales y trabajadores. La generación dorada llenó de trofeos las vitrinas y de juego las canchas. Marcó un estilo, una identidad y una manera de ser argentinos cuando la pelota está en el aire. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Viene un segundo.